coordiné ya con el licenciado Ángel, ¿correcto? Hasta ahí yo les digo, a ver, todo lo que depara en estos días. Es muy probable de que el licenciado Ángel ya no tome el examen final práctico. A lo sumo puede tomar unos 4 o 5 casos, también los va a reunir a todos, es muy probable en el laboratorio, ya para el examen final, y si no fuese así, ya solamente queda las notas de que me ha enviado el día de ayer por la noche. Correcto, listo. Entonces, eso es en cuanto a las pautas. Cualquier pregunta al respecto al final de esta charla, ¿sí? Bien, entonces esto vamos a pasar las diapositivas. La identificación de anticuerpos irregulares es en base, como ustedes ya saben, enfrentando el sueroplasma del paciente, en donde voy a detectar estos anticuerpos libres que se van a unir con las células, con los glóbulos rojos comerciales, y se va a enfrentar a la antiglobulina humana. Ese es en cuanto al rastreo y o identificación de anticuerpos irregulares. Los anticuerpos de importancia clínica son muy diversos. Los más significativos es el ABO-RH, en segundo lugar, en tercer lugar, KEL, DAF y KIT, en ese orden. Y también en ese orden se establece esas pautas de sensibilización. Descartando ante una prueba cruzada, si es que yo cruzo, y se debe ser claro, unidades isofenotipo ABO con el receptor, es decir, el donante si el receptor es A, tengo que seleccionar unidades A u, ¿verdad? Así, de esa manera voy a evitar esta halosensibilización contra estos antígenos no correspondientes o que no tengan el donante. Pero como ya se sabe que todo el sistema ABO tiene implicancias cuando se le transfunde a personas que no son isofenotipo ABO, ¿no? No compatibles, ¿no? Causa la muerte. Pero otros sistemas, pues solamente van a sensibilizar y en escasos casos, pues se ha visto implicancia fatal, ¿no? Entonces, lo primero cuando tengo una prueba cruzada incompatible en el cual se muestra pautas de incompatibilidad, lo que yo voy a pensar primero es que se tratase de haloanticuerpo o haloanticuerpos correspondientes al sistema RH. Si no es el sistema RH, paso al KEL, luego al TAFI, al KIT, así sucesivamente. Pero hay anticuerpos significativos cuando estos reaccionan a 37 grados Celsius, que es el UISA, que netamente son anticuerpos de tipo IgM, pero también estos pueden tener amplio rango térmico, como lo es también el anti-M, el anti-N, ¿no? Que estos tres, tanto el LUIS como el MN, son regularmente anticuerpos fríos, pero puede llegar hasta 37 grados en algunos casos, como lo vamos a ver más adelante. Está también el P1, el Luteran, el A1, el Shido, perdón, el ESDA, ¿no? Y otros anticuerpos también. Los significativos, algunas veces está el COBOI, el G, el Colton, el Indial, el Drombo, etcétera. Y los clínicamente benignos está el Shido Roger,
que muchas veces causa cuadros de incompatibilidad si es que hay un halo anticuerpo junto a un autoanticuerpo. Eh, la presencia de este anticuerpo Shido-Roger es benigno. Causa estas interferencias, pero no tiene nada de implicancia con cuadros de morbilidad. Y así son otros anticuerpos como es el NOPS, el XG, que es ligado al sexo, etcétera. Los reactivos globulares, es decir, los glóbulos rojos, cada frasco de estos glóbulos rojos, tanto para las células panel como las células pantalla, van a contener una suspensión de glóbulos rojos ya definida. Estamos hablando en dos metodologías o dos técnicas. Uno es en gel, en tarjeta gel, que la concentración es de 0.8 al 1%, y en tubo estamos hablando del 2 al 4, al 5 o hasta el 6%. Deben estar tipificados al menos para los antígenos correspondientes, más o menos son 18 antígenos que debe tener cada o el panel o las células pantalla. No todas las células, pero sí todo el panel o todas las células pantalla. Estas células rastreadoras. Entonces, hay términos que hay que usar también. Las células que van a rastrear se llaman células rastreadoras o células pantalla. Y las células que van a identificar se llamarán células identificadoras o células panel. Entonces, cada una de estas, sea pantalla o panel, tiene que tener por lo menos en todo el antigram, en toda la configuración de todas las células correspondiente a cada test, estos 18 aproximadamente antígenos. Cada lote se manufactura con donantes diferentes. Ya lo vamos a ver más adelante en cuanto al análisis del antigram muy rápidamente. La técnica, si es en tubo, se coloca una gota de suspensión de estos glóbulos rojos y 2 gotas de suero, se centrifuga, luego se reporta en cruces, se incuba a 37 grados Celsius por 30 minutos y luego se centrifuga y se lectura, se lava 3 a 4 veces con solución salina fisiológica. Se debe dejar como mínimo, como máximo, 100 microlitros de la solución fisiológica para que no interfiera o no diluya, perdón, con el suero de Kunz que continuamente o a continuación se va a agregar. ¿Cuántas gotas? 2 gotas. Se centrifuga y lee, y aquellos resultados negativos se agrega las células control de Kunz, que son glóbulos rojos sensibilizados con anticuerpos anti-D, que si no reacciona el suero de Kunz, es decir, un resultado negativo, está presente la antiglobulina humana no unida, libre. Estos se van a unir a estas células control de Kunz. Por tanto, al final de un resultado negativo atrás, al añadir estas células control de Kunz, debe dar una positividad. Una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Esta técnica es una técnica bastante escueta, bastante resumida. Solamente está contemplando lo que es las fases. La primera fase es centrifugación inmediata, ¿no? Después está contemplando esta fase de lo que es esta fase de la incubación, ¿no? 37 grados por 30 minutos, 15 a 30 minutos, y luego la tercera fase que contempla lo que es el agregado del suero de Kunz, ¿no? Antiglobulina humana. Entonces son 3 fases nada más, pero entre una y otra fase hay pautas. Por ejemplo, está
la incubación a temperatura ambiente, de que está entre la centrifugación inmediata y la incubación, como también otra pauta que es el añadido de un potenciador que puede ser albúmina o la solución de baja fuerza iónica LIS. Entonces, tanto los potenciadores se agregan generalmente para la técnica en tubo, todos gotitas, ¿m? Pero solamente estoy contemplando estas tres fases. En cuanto a la interpretación de las reactividades, son diversas. Hablábamos de fase, y es que una de las preguntas es ¿en qué fase ocurrió la reacción o la positividad? Si es que es en centrifugación inmediata, pues el halo anticuerpo o anticuerpo envuelto o responsable de esta reacción será una IgM. La otra pregunta es ¿cuál es el resultado del control autólogo? Entonces, toda prueba, tanto para el escrutinio, para el rastreo de estos anticuerpos o la identificación, tiene que ir acompañado de un control autólogo. Es decir, sus glóbulos rojos del paciente enfrentados con su suero plasma del mismo paciente. Y se trata como si fuese una célula pantalla o panel, ¿no? Igualito. La tercera pregunta es ¿cuántas células van a reaccionar? ¿Es en todas las células? Si es en todas las células, estoy hablando de una panaglutinación y también si el control autólogo es positivo, estoy hablando de una verdadera panaglutinación. Es decir, pan es todo, aglutinación que me aglutina todo. Y este patrón de panaglutinación desde la primera célula hasta la última, incluyendo el autocontrol, si es positivo, entonces me da a pensar que se trata básicamente de crioaglutininas, ¿no? Y por tanto, debo de analizar más que todo con pruebas complementarias, como es el test de Kunz directo para lo que es el paciente. La cuarta pregunta es si reaccionan con la misma con el mismo puntaje de cruces, ¿no? Y es que si se dan en todas las fases o en alguna fase en especial. Cuando la reacción es de la misma intensidad, estoy previendo que se trate de un solo halo anticuerpo. Pero si es que las intensidades varían, por ejemplo, la célula 1 reacciona a 3 cruces, la célula 2 a 2 cruces, la célula 3 una cruz, entonces estoy viendo una mixtura de esta fuerza de reacción, esta intensidad. Por tanto, voy a inferir que se trata más de un halo anticuerpo. Si hay hemólisis o campo mixto, también es otros criterios que hay que tomar. Si hay hemólisis, pues voy a pensar, voy a inferir que el anticuerpo que se ha dosado o es dependiente de complemento y está causando, está despertando, está activando estas proteínas del complemento y que destruyen al final, ahí in vitro, ¿sí? Los glóbulos rojos hemolizándose. Y cuando hay campo mixto, pues es muy diverso pensar esto, porque puede haber tanto una mezcla, tanto en fases, ¿no? Por ejemplo, en la primera fase estoy hablando de inmunoglobulina de tipo M, en la segunda fase, que es a 37 grados, que es la fase térmica, y la tercera fase, la fase de Kunz, solamente estos dos últimos, si la reacción es en estos dos últimas fases, se tratará de una IgG. Pero si la reacción es constante, es estable desde la centrifugación inmediata hasta la fase Kunz, entonces estaré hablando de una mixtura de
a los anticuerpos, tanto IgM como IgG. Eso lo vamos a ver en un cuadro más adelante. La otra pregunta que si están realmente aglutinados los glóbulos rojos o se debe a un fenómeno de Rouleau. Por eso que toda sospecha de Rouleau, pues el laboratorio de banco de sangre debe estar acompañado de un microscopio. Entonces, ¿por qué? Porque puede parecer una falsa aglutinación y puede tratarse de fenómeno de Rouleau. Por tanto, hay una prueba de que se realiza, bueno, aparte de estas pruebas ópticas, ¿sí? de que se deposita una pequeña gota en un porta y un cubre, se lleva al microscopio y se observa si realmente son aglutinados o si no están en formación de pilas en moneda coherente al fenómeno de Rouleau. Si hay preguntas, por favor, chicos, me las hacen. Entonces, ¿en qué fase de la reacción ocurrió? Ahí está, ¿no? IgG cuando reacciona mejor en la fase antiglobulínica, pero estos se han sensibilizado a 37 grados. IgM cuando reacciona a baja temperatura o a temperatura de laboratorio, ¿sí? Entonces esto reaccionará en la fase de centrifugación inmediata o a temperatura ambiente en esta pauta que le sigue a esta fase o quizás tras el añadido del potenciador. Entonces en esta fase de centrifugación inmediata y las dos pautas que le continúan, pues estoy estableciendo que si hay reacción, se trate de un anticuerpo de tipo IgM. En cuanto a la interpretación, allí está ya en una tabla, ¿sí? A temperatura ambiente, si es solamente la reacción y las otras dos fases no hay reacción, es una IgM. Si es en antiglobulina humana, ¿sí? Es una IgG, pero ojo, hay que contemplar, si hay una reacción a 37 grados, automáticamente tiene que reaccionar tras el añadido de antiglobulina humana. ¿Sí? Por ejemplo, el KEL reacciona, el antikel desde 37 grados hasta lo que es antiglobulina humana, ¿no? También lo hace el RH, ¿no? Estos antígenos KEL, porque son varios, tienen esa característica, ¿sí? Pero el KEL solo, porque el sistema KEL es muchos antígenos, está el KEL propio, el KEL, después está el chelano, está el KPA, el KPB, el JCCA, el JSB. Entonces estos tienen esta propiedad de reaccionar muchas veces a 37 grados, pero si nos circunscribimos en solamente el antikel, que es el más frecuente, entonces este va a reaccionar prácticamente con antiglobulina humana. Sí, no en 37, sino con antiglobulina humana. Por tanto, los otros antígenos, por ejemplo, del sistema RH, un anti-C mayúscula, un anti-E mayúscula, un anti-C pequeña o un anti-E pequeña, pues pueden reaccionar a partir de 37 grados. Entonces, la moraleja es, si la reacción se da a 37 grados, automáticamente debe reaccionar tras el añadido de antiglobulina humana. ¿Qué pasaría si es que reacciona a 37 grados y no reacciona en antiglobulina humana? La prueba está mal hecha. La pauta 3. Cuando reacciona a temperatura ambiente y a 37 grados es porque es una IgM de amplio rango térmico. Esto puede ser un anti-M o un anti-N, ¿no? De que puede tener esas características, o un anti-Lewis, que estos tres son netamente de tipo IgM, pero en algunas veces puede tener ese comportamiento de amplio rango térmico, llegar hasta 37 grados Celsius. No va a aglutinar tras el añadido de antiglobulina humana si es que se eluyera, si es que se despegase del globo rojo. ¿Por qué? Porque la actividad de la antiglobulina humana, del reactivo de Kunz, tiene especificidad anti-IgG y anticomplemento.
no contra las IgM. Cuando reacciona a temperatura ambiente y reacciona, ¿sí?, en antiglobulina humana, es una IgM que ha fijado complemento o es una IgM más IgG, o sea, es un anticuerpo bifásico que reacciona, está reaccionando en varias fases, una IgM que fija complemento, o si no hay una mixtura de tipos de anticuerpo, una IgM por un lado y una IgG por otro. Por tanto, en las células, perdón, en el escrutinio, en el panel, específicamente en esta prueba de células panel, entonces lo conveniente es realizar paneles diferenciados, uno a temperatura ambiente y otro en antiglobulina humana. En la pauta 6, cuando reacciona a 37 grados y por ende en antiglobulina humana, pues es una IgG de tipo aglutinante. Y cuando están en todas las fases, temperatura ambiente, centrifugación inmediata, ¿verdad? 37 grados, la fase térmica y la fase de Kühns, pues son estos casos, el caso 3, 4, 5 y 6. Son cualquiera de estos casos. El control autólogo es importante porque muchas veces la reacción o la positividad en el autocontrol pues pueden enmascarar las reacciones en todas las células, sea en células pantalla 1, 2, 3 o en células panel, desde 1 hasta 11 células o hasta 16 células, etc. Por tanto, tenemos que analizar y tener a consideración muy bien el autocontrol. Ya sabemos que se enfrenta el suero o el plasma del paciente con sus propios glóbulos rojos y se trata como células pantalla o células panel. El control autólogo negativo en presencia de una detección de anticuerpos irregulares positiva indica la presencia de un haloanticuerpo. Pero si es que el control autólogo es positivo, necesariamente hay presencia de autoanticuerpos o anticuerpos inducidos por drogas, al margen que también puede haber la presencia de haloanticuerpos si alguna de las células ¿sí? Tiene algún tipo de reacción. Si el paciente ha sido recientemente transfundido, el control autólogo positivo puede deberse a la presencia de un haloanticuerpo unido a los glóbulos rojos transfundidos. Eso hay que tener siempre en cuenta. Y la evaluación de estas muestras con control autólogo positivo o test de Kühn directo positivo resulta un problema bastante complejo. ¿Por qué? Porque esto sí nos lleva bastante tiempo en resolver porque hay que hacer procedimientos de elusión y luego autoabsorción o haloabsorción. El control autólogo puede omitirse, puede suprimirse durante la prueba de test de Kühn indirecto o pero debe realizarse en la identificación. Es decir, yo puedo suprimir en el rastreo con las células pantalla, pero tengo que incluir en las células panel si es que estas pruebas salen positivas, aún así teniendo el antecedente de sospecha de un autoanticuerpo. La pregunta es, ¿cuántas células reaccionan y reaccionan con misma fuerza? Esto ya lo habíamos mencionado, es la presencia de un anticuerpo cuando el patrón es único, todos reaccionan dos cruces homogéneamente, un anticuerpo, un anticuerpo, y cuando reaccionan en diferentes intensidades, la presencia de múltiples anticuerpos. Tengan mucho esto que considerar porque quizás vengan en alguna pregunta en el examen jóvenes, ¿ya? La presencia de autoanticuerpos es cuando se da el autocontrol positivo.
Cuando hay hemólisis o campo mixto, ya le decía, pues no, se trata de anticuerpos que activan complemento, una IgM que activa complemento, perdón, dependiente de complemento, y estos, pues, esto va a generar estos cuadros de hemólisis. Y no solamente el anti-Lewis A y B, sino también está el anti-BEL o el anti-PP1, producen estos cuadros de hemólisis in vitro. Y estos, el Luteran A, el Luteran B especialmente, y el anti-ESDA, producen reacciones a campo mixto. Es decir, estas reacciones, si es en tubo, se ve en la periferia aglutinados y en el centro una reacción negativa. Si es en gel, van a ver doble población, un campo mixto, reacción arriba y abajo reacción negativa. Bueno, este es en cuanto a al fenómeno de Rouleaux. Y acá, el efecto de dosis. Creo de que les puse en anteriores clases, parecido un ejemplo, y era para esto, creo que esa vez era un anti-M, pero aquí es ya otro antígeno, que es el DAFI. El DAFI A, DAFI B. ¿Por qué es importante considerar el efecto de dosis? Porque en mi panel, en mis células panel y en mis células pantalla, lo que debo de contemplar básicamente son células que contengan en doble dosis o en estado homocigoto, que es su sinónimo, diríamos así, uno de los antígenos, ¿no? O los antígenos que tengan, porque es que estando en estado homocigoto, es decir, un haplotipo del papá, que es DAFI-A, y el haplotipo de la mamá, que es DAFI-A, va a generar este fenotipo DAFI-A en doble dosis, es decir, con más antígenos DAFI-A. En comparación, sí que los haplotipos son diferentes, ¿no? Por una parte, papá es DAFI-A y mamá es DAFI-B, pues van a compartir en la membrana del hematíe la expresión, ¿no? En diferentes concentraciones de estos antígenos, por tanto, de carácter heterocigoto. Y es que esto es importante para la reacción, y aquí lo vemos en este cuadrito. Cuando la reacción tras el añadido de la antiglobulina humana, aquí en este cuadro, en el la primera eh, fila, ¿sí? Es de carácter heterocigoto, porque tanto hay antígenos DAFI-A como hay antígenos DAFI-B en el paciente. Por tanto, la reactividad va a ser bastante débil si es que el anticuerpo si es que el anticuerpo, pues se trata de repente de un anticuerpo, hablamos que de un anti-DAFI. Disculpen, anti-DAFI. Si se trata de un anti-DAFI, entonces, a ver, ahí está. Si se trata de un anti-DAFI, un ratito, chicos. Parece que se colgó. ¿Me oyen, verdad? Sí, les Sí, grabó. Luciano. Se colgó. Oye, espera, un ratito, un ratito. Un ratito, jóvenes, por favor. Voy a reiniciar porque esto se ha colgado.
Un ratito, jóvenes, voy a parar y voy a reiniciar.